Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que les voy a enseñar cómo parchar o arreglar ese colchón inflable que ya con el tiempo se empieza a desinflar y que hace que ustedes amanezcan en el piso. Es algo muy sencillo, pero hay pasos muy importantes que ustedes deben de saber y no dejar pasar para que resulte efectiva la compostura. Amigos, iniciamos con el video. Bien amigos, antes de iniciar con el tutorial, quiero comentarles que vamos a utilizar un colchón que es mío, que obviamente ya tiene detalles de desinflado. Resulta que un par de noches que me sirvió, lo inflé bastante bien y estos 2 días amaneció desinflado. No totalmente, pero digamos que del 100% se desinfló un 70 o 60%, lo que ya provocaba que mi espalda llegara a tocar el suelo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a utilizarlo para identificar cuál es el problema. Si tiene el agujerito, pues les voy a enseñar a parcharlo, con qué lo vamos a parchar, cómo se parcha y también cuáles son los pasos para que quede debidamente tapado ese agujero y ya no se esté escapando aire. Así que amigos, amigas, iniciamos entonces. Vámonos. Bien amigos, pues ya tenemos aquí con nosotros el colchón inflable. Lo vamos a poner en el piso, no importa que se ensucie, pues después vamos a darle una lavada. Lo vamos a extender y vamos a ubicar de este lado el pivote por donde se infla. Obviamente vamos a inflarlo con una bomba para que sea muchísimo más rápido. De sugerencia, les digo que traten de inflarlo bastante para que detectemos más fácil la fuga de aire que vamos a tratar de buscar. Ahorita lo que viene será voltearlo, porque por lo regular las fugas de aire se encuentran de este lado, pero no lo vamos a tirar ahora en el suelo, solamente lo vamos a apoyar en la pared así para tirarle el agua con jabón por toda esta parte y tratar de encontrar la fuga de aire que tiene el colchón. Entonces ahorita lo que vamos a hacer será revolver un poquito de agua de jabón e írselo tirando encima. Ok, vean, yo voy a utilizar jabón en polvo y esta cantidad de agua. Entonces esta cantidad de agua se lo vamos a ir regando en todo el colchón. Esperamos encontrar la fuga de aire. Hay que ir tirándole poco a poco el agua, ir observando por partes si no se van haciendo burbujas en donde podamos detectar la fuga de aire. Por aquí amigos, ¿escucha un chiflido? Sí, efectivamente tenemos burbujas por acá abajo. Vean, vean amigos, aquí debajo tenemos unas burbujas. Vean cómo se van inflando. Aquí tenemos una fuga muy probable. En este momento lo voy a marcar para que más adelante lo parchemos. Esta es una primera fuga. Es importante que le sigamos echando agua a todo el colchón para ver si no tiene más fugas por otro lado. Por el momento ya tenemos esta fuga de aquí abajo y es un avance. Así que ahorita lo que vamos a hacer será marcar en dónde está esa fuga, detectar el agujero y dejarle una seña para más adelante parchar. Más o menos por aquí encontré esta fuga. Para detectarlo bien le voy a volver a echar un poquito de agua. Vean, aquí está. Miren. ¿Se dieron cuenta? Aquí está la burbuja. Vamos a acercar bien la toma para que ustedes puedan observar el agujerito, vean. ¿La vieron? Ahí está. Entonces vamos a marcarlo con un plumón para que cuando se seque no se pierda y podamos parcharlo ahí. Vamos a secar el área con un trapito. Y se ve claramente el rasguño, incluso se siente el airecito. Entonces vamos a marcarlo con un plumón. Acá arriba tengo otro, pero este sí no está roto, pero le voy a poner también un parche porque no vaya a ser que ya se encuentre muy delgado. Ya tenemos amigos la primer fuga del colchón. Voy a terminar de bañar todo el colchón para verificar que no haya ninguna otra fuga por acá que esté ocasionando que se ande desinflando. Vamos a continuar entonces poniéndole más agua con jabón a todo el colchón. Amigos, al parecer solamente tiene una fuga de aire que es donde marcamos. Entonces vamos a proceder a echarle agua limpia para que se lave todo el jabón del colchón, se seque, después parchemos y después lavemos y volvamos a inflar para asegurarnos de que ya no se ha desinflado. Así que amigos, vámonos entonces con una lavadita con agua limpia. Amigos, después de haber lavado con agua limpia su colchón, ahora será momento de desinflarlo. Para eso pues vamos a quitar la válvula que tenemos de este lado para que salga todo el aire y lo vamos a colgar para que seque. Después que se haya desinflado totalmente, lo colgamos.
Bien amigos, ahí podemos observar que ya está colgando mojado el colchón. Hay que dejarlo así un gran rato hasta que seque. Después de que seque vamos a parcharlo, les voy a enseñar cómo se parcha y después lo inflamos para verificar que ya haya quedado perfectamente bien arreglado. Después de haber esperado unos minutos para que secara el colchón, los vamos a trasladar a un lugar en donde no se ensucie. En este caso yo utilicé unas sillas para colgarlo por encima de ellas y ya se mantenga limpio. De este lado podemos observar los dos círculos en donde están los agujeros del colchón. Ahora sí vamos a pasar a la parte donde les voy a mostrar el producto estrella que vamos a utilizar para parchar. Y eso es esto. Estos son unos parches para cámara de bicicletas. Ustedes lo pueden encontrar por solamente $1 o $2 y mucho. Estamos hablando de 20 a 30 pesos mexicanos. Estos se utilizan para las bicicletas, también hay para motocicletas, pero con las de bicicletas es suficiente para poder parchar nuestro colchón. Ahora, lo que contiene esta cajita de parches obviamente son los parches. Son estos que tenemos aquí, pueden ustedes observar. Tenemos bastantes parches, pero nos van a servir nada más 2. Por supuesto, también nos trae un pequeño pegamento que es con el que vamos a reparar el colchón, y estos dos accesorios será suficiente para poder empezar a trabajar. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer será limpiar el área con algún trapito limpio para sacar todo aquello que es polvo o suciedad. Vamos a agarrar nuestro pegamento, vamos a abrirlo, creo que todavía viene sellado, entonces voy a aprovechar a abrirlo. Con la misma tapita tiene una puntita en el lado superior, con esa misma puntita la vamos a picar. Y vamos a empezar a ponerle pegamento alrededor de los círculos. Que quede un círculo bastante amplio, porque el parche es amplio y más vale que sobre a que falte. Vamos a esperar aproximadamente 1 minuto para que seque tantito el pegamento y después vamos a ponerle el parche. Mientras seca, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a agarrar 2 parches en este caso, los vamos a quitar del paquete. Ok, tenemos aquí el parche, vamos a despegarlo para que nos quede libre esta parte naranjita, que es la parte de abajo de los parches. Hacemos lo mismo con el otro parche mientras seca el pegamento. Ya tenemos los 2 parches preparados. Vamos a pegar el primero entonces en el primer círculo. Como les digo, es bastante amplio el parche, entonces es importante que el círculo lo hagan también bastante amplio. Si les hace falta más pegamento porque ven que el parche es muy grande, pues póngale más en la orillita. Ahora sí procedemos a pegar el parche procurando que el agujero quede en el centro del mismo parche. Como aquí ocupó parte del segundo, le voy a poner un poco de pegamento encima del primero para que el segundo quede también bien pegado en su lugar correspondiente. Y ahora sí pegamos el segundo parche en su lugar. Vamos a tratar de hacer presión acá durante algunos segundos para que el parche quede lo más pegado posible sobre el agujero. Este papelito blanco que tiene encima va a ir saliendo con el uso, y si quieren retirarlo inmediatamente pues también lo podemos retirar después de que haya secado totalmente los parches. Se le pone un poquito de agua y empieza a salir ese papelito. Ya que hayamos pegado los parches, ya que hayamos hecho presión durante al menos unos 30 segundos, vamos a esperar a que seque totalmente el pegamento. Después de haber esperado aproximadamente de 15 a 20 minutos, ya nuestro resistol habrá secado totalmente junto con los parches. Ahora será momento que inflemos nuestro colchón para verificar si parchamos bien. Bueno, ya acabamos de inflar el colchón. Ahorita vamos a verificar si dejó de salir el aire que estaba saliendo aquí donde están los parches. Al momento que inflen el colchón, los parches se van a expandir un poquito porque como lo pegamos cuando estaba desinflado, pues al inflarlo es obvio que se expandan, ¿verdad? Eso es bueno ya que ayuda a que se adhiera más al agujero. Entonces vamos a preparar un poquito de agua con jabón nuevamente. Ya no es necesario poner tanta agua ni tanto jabón para que veamos el resultado. Si tiene fuga, muy fácil nos vamos a dar cuenta. Tiramos un poquito de agua por ahí. Y no se detecta en lo absoluto ninguna burbuja. Si no, de inmediatamente estaría burbujeando como lo hizo al inicio. Vean, nada, absolutamente nada. Amigos, ahí terminamos de arreglar nuestro colchón inflable con un resultado excelente. Ustedes pudieron darse cuenta que ya no sale absolutamente nada de aire.
Ya queda a consideración de ustedes si quieren pintarlo de color azul, que es el colchón. Obviamente tienen que conseguir la pinturita de acrílico o de aceite para pintarlo y no se vean los parches, pero eso ya es a consideración de ustedes. Así que regresamos al estudio. ¿Qué les pareció el tutorial? De verdad que es muy fácil, ¿no? Pero es importante que ustedes hagan cada uno de estos pasos, como por ejemplo, si ya detectaron un agujero, es importante seguir buscando más agujeros porque en ocasiones podemos tener más de 2 o 3 agujeros. Y para no estar trabajando de más, aprovechando que ya tenemos enjabonado el colchón, pues seguir buscando estos agujeros. Asimismo, es importante que cuiden los tiempos con el pegamento, que no le den demasiado tiempo de secado porque si no, no va a pegar el parche. Amigos, si tienen alguna otra idea de cómo poder parchar el colchón, déjenlos aquí en los comentarios, lo vamos a poner a prueba, igual y más adelante lo hacemos. Me despido de ustedes, no se olviden de compartir, de darle like al video, si les gustó el contenido suscríbanse al canal y por supuesto activen la campanita para que estén atentos cada vez que publiquemos un video. Nos vemos en la próxima, hasta luego.